¿Qué significa despertar la conciencia? El despertar de la conciencia es un proceso profundo que transforma nuestra manera de percibir la vida y de relacionarnos con nosotros mismos y el mundo. No es un evento puntual ni una experiencia pasajera, sino una evolución progresiva que nos lleva a cuestionar las estructuras establecidas, a soltar creencias limitantes y a conectar con una realidad más expansiva. Es un llamado a ver más allá de lo evidente, a reconocer que hay una inteligencia universal que guía nuestra existencia y que cada experiencia que vivimos tiene un propósito mayor. Desde tiempos antiguos, diversas tradiciones espirituales han hablado del despertar de la conciencia como una transición entre vivir de manera automática y comenzar a experimentar la vida desde un estado de mayor claridad y conexión. Muchas personas pasan su existencia en una especie de piloto automático, siguiendo rutinas, respondiendo a estímulos externos y repitiendo patrones sin preguntarse por qué hacen lo que hacen o hacia dónde se dirigen. En este estado, la realidad es vista desde una perspectiva limitada, basada en condicionamientos aprendidos, creencias impuestas y miedos que han sido absorbidos desde la infancia. Pero llega un momento en el que algo cambia. Puede ser una crisis personal, un evento inesperado o simplemente una sensación interna de que hay algo más allá de lo que siempre hemos conocido. Es como si una cortina comenzara a levantarse y viéramos la vida con nuevos ojos. Lo que antes parecía normal o incuestionable empieza a perder sentido, y surge una necesidad profunda de buscar respuestas. Este es el primer indicio del despertar de la conciencia, la sensación de que la realidad es mucho más vasta y compleja de lo que nos han enseñado. Una de las primeras transformaciones que se experimentan en este proceso es el cambio en la percepción del tiempo y del propósito de la existencia. La vida deja de sentirse como una carrera hacia metas externas y comienza a percibirse como un viaje de autodescubrimiento. Las preocupaciones cotidianas pierden peso en comparación con la búsqueda de significado, y nos volvemos más conscientes de cada pensamiento, emoción y acción. El despertar de la conciencia también implica una expansión de nuestra capacidad de percepción. Empezamos a notar patrones y conexiones que antes pasaban desapercibidos. Nos damos cuenta de que los eventos en nuestra vida no son aleatorios, sino que responden a una dinámica más profunda, una danza entre nuestra energía y la realidad que nos rodea. La sincronicidad, los mensajes simbólicos y los encuentros significativos comienzan a ocurrir con mayor frecuencia, confirmando que hay una inteligencia detrás de cada experiencia. Sin embargo, este proceso no es siempre fácil. Despertar la conciencia significa enfrentar la verdad, y esto puede generar incomodidad. Muchas de las creencias que nos han dado seguridad pueden derrumbarse, y con ello, puede surgir una sensación de incertidumbre. Es común que, al comenzar este camino, las personas experimenten momentos de confusión o incluso de aislamiento, ya que su visión de la realidad cambia y pueden sentirse desconectadas de quienes aún viven en una percepción más limitada. Pero lo más importante de este despertar es que no es algo externo, sino interno. No se trata de acumular más información ni de adoptar nuevas ideologías, sino de recordar lo que siempre ha estado dentro de nosotros. Es volver a la esencia, a la verdad que ha sido oscurecida por el ruido de la mente y las distracciones del mundo. En este sentido, el despertar de la conciencia es, en realidad, un regreso a casa. Muchas personas creen que despertar la conciencia significa alcanzar un estado de iluminación permanente o desarrollar habilidades extraordinarias, pero en realidad, es un proceso continuo de autodescubrimiento. Cada nivel de despertar nos lleva a cuestionarnos más, a soltar más y a expandirnos aún más. Es un viaje que nunca termina, porque siempre hay algo nuevo que aprender, integrar y transformar. A medida que avanzamos en este camino, comenzamos a experimentar un cambio en nuestras prioridades y en la manera en que nos relacionamos con la vida. Nos volvemos más conscientes de nuestras emociones, más responsables de nuestras decisiones y más abiertos a la posibilidad de que todo lo que experimentamos tiene un propósito. Aprendemos a soltar el control y a confiar en el flujo de la existencia, entendiendo que cada desafío es una oportunidad de crecimiento y cada experiencia es una lección en nuestra evolución. El despertar de la conciencia también nos lleva a desarrollar una conexión más profunda con nuestra intuición. Comenzamos a darnos cuenta de que las respuestas que buscamos no están fuera, sino dentro de nosotros. La voz interna que antes era ignorada o silenciada comienza a cobrar fuerza, guiándonos con claridad en cada paso del camino. Aprendemos a confiar en nuestra sabiduría interna y a vivir en armonía con nuestra verdadera esencia. Pero si despertar la conciencia es un proceso de expansión y transformación, ¿cómo sabemos cuando estamos atravesando esta experiencia? ¿Existen señales claras que indican que nuestra percepción de la realidad está cambiando? Para comprender esto, es necesario explorar las manifestaciones más comunes de este proceso y las señales que confirman que estamos despertando. Cuando una persona comienza a experimentar el despertar de la conciencia,
ciertos cambios internos y externos se hacen evidentes. Estas señales no siempre son sutiles. En muchos casos, pueden generar una transformación profunda en la manera de percibir la realidad. No se trata de un proceso lineal ni uniforme, ya que cada individuo lo vive de manera única, pero hay patrones comunes que pueden indicar que estamos atravesando esta expansión de la conciencia. Uno de los primeros signos del despertar espiritual es una sensación de insatisfacción con la vida tal como la conocíamos. Algo que antes parecía normal de repente comienza a sentirse vacío o sin sentido. Esto puede ocurrir en distintos aspectos. El trabajo que antes parecía suficiente ya no llena el alma, las relaciones que solíamos mantener empiezan a sentirse superficiales, e incluso los hábitos y rutinas dejan de resonar con nuestra nueva manera de ver el mundo. Esta sensación de desajuste no es negativa, es la manifestación de que nuestra conciencia está cambiando y de que ya no podemos vivir en el mismo estado anterior. Otra señal clave es el cuestionamiento de las creencias establecidas. Desde pequeños, hemos sido condicionados a aceptar ciertas ideas sobre la vida, la sociedad, la moral y la espiritualidad. Sin embargo, cuando despertamos, comenzamos a darnos cuenta de que muchas de estas creencias han sido impuestas sin que las cuestionáramos. Preguntas como ¿quién soy realmente? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿O por qué seguimos ciertas reglas sin preguntarnos su origen? Empiezan a surgir con más frecuencia. Este cuestionamiento es un signo de que la mente se está expandiendo y de que estamos buscando una verdad más profunda. El despertar de la conciencia también suele ir acompañado de una sensibilidad aumentada. Nos volvemos más conscientes de nuestras emociones, de las energías que nos rodean y de la conexión con otras personas. Podemos notar que ya no toleramos la negatividad o los ambientes cargados de tensión, y buscamos rodearnos de situaciones y personas que nos aporten paz y crecimiento. En este proceso, es común sentir una atracción hacia la naturaleza, la meditación o prácticas que nos ayuden a equilibrar nuestra energía. Otra manifestación frecuente es la aparición de sincronicidades. Cuando despertamos espiritualmente, los eventos significativos comienzan a ocurrir con más frecuencia. Pensamos en alguien y nos llama, encontramos respuestas a preguntas internas en libros, conversaciones o señales externas, y sentimos que el universo nos está guiando a través de pequeñas coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser casualidad. Estas sincronicidades son una confirmación de que estamos en el camino correcto y de que nuestra vibración se está alineando con una frecuencia más elevada. En este proceso, también podemos experimentar cambios en nuestros patrones de sueño y en la percepción del tiempo. Muchas personas que atraviesan un despertar espiritual notan que su sueño se vuelve más liviano, tienen sueños vívidos o incluso episodios de insomnio sin razón aparente. Esto ocurre porque la mente y el cuerpo están procesando nuevas energías y cambios internos. Asimismo, la percepción del tiempo puede cambiar. Momentos de profunda presencia hacen que el tiempo parezca desacelerarse, mientras que otras veces los días pasan más rápido de lo normal. Otro signo revelador del despertar de la conciencia es la necesidad de soltar el pasado y sanar heridas emocionales. Al expandir nuestra percepción, nos damos cuenta de que muchas emociones no resueltas han estado influyendo en nuestra vida de manera inconsciente. Viejas heridas, resentimientos y patrones de comportamiento limitantes emergen para ser liberados. Este proceso puede ser desafiante, pero es esencial para avanzar hacia un estado de mayor paz y claridad. Aprendemos a perdonar, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos, y entendemos que cada experiencia ha sido parte de nuestro crecimiento. El despertar también trae consigo una conexión más profunda con la intuición. Comenzamos a confiar más en nuestros presentimientos, en esa voz interna que nos guía sin necesidad de lógica o razonamiento. Las decisiones ya no se toman únicamente desde la mente racional, sino desde un equilibrio entre la intuición y el conocimiento consciente. La sensación de saber algo sin tener evidencia lógica se vuelve más frecuente, y con el tiempo aprendemos a reconocer la diferencia entre la intuición real y los miedos o pensamientos impulsivos. A medida que avanzamos en este proceso, el desapego se convierte en una necesidad natural. Nos damos cuenta de que muchas cosas a las que nos aferrábamos, personas, objetos, títulos, logros materiales, no definen quiénes somos realmente. Comenzamos a vivir con mayor ligereza, sin sentir la necesidad de poseer o controlar cada aspecto de nuestra vida. Este desapego no significa que dejamos de amar o de disfrutar la vida, sino que aprendemos a hacerlo sin miedo a la pérdida ni a la incertidumbre. Otra señal poderosa del despertar espiritual es un cambio en la forma en que percibimos la muerte y la existencia. El miedo a la muerte disminuye, porque comprendemos que la vida no se limita al cuerpo físico. Empezamos a ver la existencia como un ciclo continuo de aprendizaje y evolución, y la muerte deja de ser un final absoluto para convertirse en una transición.
Esta nueva perspectiva nos permite vivir con mayor plenitud, sin el temor constante al paso del tiempo. A medida que todos estos cambios ocurren, la necesidad de vivir con autenticidad se vuelve cada vez más fuerte. Ya no podemos seguir traicionándonos a nosotros mismos ni conformándonos con una vida que no resuena con nuestra verdad interior. La autenticidad se convierte en una prioridad, y con ella, el deseo de expresar nuestra esencia sin miedo al juicio externo. Empezamos a tomar decisiones desde el corazón, sin preocuparnos tanto por las expectativas de los demás. Sin embargo, este proceso no siempre es fácil. El despertar espiritual puede generar periodos de confusión, momentos de soledad o incluso la sensación de que ya no encajamos en la vida que llevábamos antes. Es un periodo de transición que requiere paciencia y autocompasión. Pero a medida que avanzamos, nos damos cuenta de que cada desafío nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de la vida. Si bien el despertar de la conciencia trae consigo muchos cambios internos, también tiene un impacto profundo en nuestra vida cotidiana. Ya no interactuamos con el mundo de la misma manera, nuestras relaciones cambian y nuestra forma de enfrentar los desafíos se transforma. Pero, ¿cómo se manifiesta este despertar en nuestra vida diaria? ¿De qué manera afecta nuestra manera de relacionarnos con los demás, de trabajar y de vivir cada día? Para entenderlo, es necesario explorar cómo el despertar de la conciencia impacta nuestra experiencia en el mundo material. Cuando experimentamos un despertar de la conciencia, no solo cambiamos internamente, sino que también empezamos a notar cómo este proceso transforma nuestra manera de vivir, nuestras relaciones, nuestras decisiones y la forma en que enfrentamos los desafíos cotidianos. Este cambio no ocurre de un día para otro, pero a medida que nos expandimos espiritualmente, el mundo que nos rodea comienza a reflejar nuestra nueva manera de percibir la realidad. Uno de los primeros cambios que notamos es una transformación en la forma en que nos relacionamos con los demás. Antes del despertar, muchas de nuestras interacciones se basaban en patrones inconscientes, en apegos, expectativas o dinámicas que respondían a nuestras heridas emocionales. Pero al elevar nuestra conciencia, nos volvemos más conscientes de la energía que intercambiamos con los demás. Nos damos cuenta de qué relaciones nos nutren y cuáles nos drenan, y comenzamos a establecer límites más saludables. Puede que ciertas amistades o vínculos que antes parecían fundamentales ya no resuenen con nuestra nueva vibración, y esto puede generar un periodo de reestructuración en nuestras relaciones. Sin embargo, este proceso no se trata solo de soltar, sino también de atraer nuevas conexiones que estén en sintonía con nuestra evolución. A medida que cambiamos, encontramos personas con quienes compartimos una visión más profunda de la vida, con quienes podemos crecer y expandirnos. En este sentido, el despertar de la conciencia nos lleva a rodearnos de relaciones más auténticas, basadas en la resonancia y el entendimiento mutuo. Otro aspecto fundamental del impacto del despertar es el cambio en la forma en que percibimos los problemas y desafíos. Antes, cualquier obstáculo en la vida podía ser visto como una injusticia o un motivo de sufrimiento. Pero cuando despertamos, comenzamos a ver cada experiencia como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Nos damos cuenta de que nada ocurre por azar, y que cada situación difícil lleva implícita una lección que necesitamos integrar. En lugar de reaccionar con miedo o desesperación ante las dificultades, aprendemos a observarlas con mayor calma y claridad. Además, al despertar la conciencia, nuestra relación con el tiempo y el estrés cambia profundamente. Antes, podíamos vivir constantemente preocupados por el futuro o atrapados en el pasado, sin realmente disfrutar el presente. Pero con el despertar, empezamos a darnos cuenta de que la verdadera paz solo se encuentra en el aquí y el ahora. Nos volvemos más conscientes de la importancia de vivir el momento presente y de confiar en el flujo natural de la vida. Esto nos permite reducir el estrés, soltar la ansiedad y vivir con mayor fluidez. Otro cambio importante ocurre en la forma en que nos relacionamos con el trabajo y nuestras aspiraciones. Muchas personas que atraviesan un despertar de la conciencia comienzan a cuestionarse si su labor realmente tiene sentido para ellas. Se preguntan si están utilizando su tiempo y su energía en algo que los hace sentir plenos o si solo están siguiendo un camino que les fue impuesto. Esto puede llevar a cambios significativos en la vida profesional. Algunas personas deciden emprender, cambiar de carrera o dedicarse a actividades más alineadas con su propósito. En cualquier caso, el trabajo deja de ser solo un medio de supervivencia y se convierte en una expresión de nuestra esencia. La relación con el cuerpo y la salud también se ve afectada por el despertar. Nos volvemos más conscientes de lo que consumimos, de cómo tratamos nuestro cuerpo y de la importancia de cuidar nuestra energía. Puede que experimentemos cambios en la alimentación, en los hábitos de sueño o en la manera en que gestionamos nuestras emociones.
Muchas personas sienten la necesidad de incorporar prácticas como la meditación, el yoga o la conexión con la naturaleza para mantener su equilibrio interno. El despertar de la conciencia también nos lleva a una nueva relación con el dinero y la abundancia. Antes, muchas personas vivían con miedo a la escasez o con la creencia de que el éxito material era lo único que importaba. Sin embargo, cuando despertamos, comprendemos que la verdadera abundancia no se trata solo de posesiones, sino de una sensación de plenitud interior. Nos damos cuenta de que la prosperidad fluye cuando estamos alineados con nuestra verdadera esencia, y que el dinero es solo una herramienta, no un fin en sí mismo. Otro aspecto profundo del impacto del despertar es la forma en que experimentamos el amor y las relaciones de pareja. Antes, el amor podía basarse en la necesidad, el apego o el miedo a la soledad. Pero cuando despertamos, aprendemos que el amor verdadero no es posesión y dependencia, sino libertad y expansión. Nos volvemos más conscientes de la importancia de la autenticidad y del respeto mutuo en las relaciones. También comprendemos que cada persona que llega a nuestra vida tiene un propósito, ya sea para enseñarnos algo, para acompañarnos en nuestro camino o para reflejar aspectos de nosotros mismos que necesitamos sanar. La conexión con la naturaleza se vuelve esencial en este proceso. Cuando despertamos, sentimos una atracción más profunda por los entornos naturales, porque reconocemos que la Tierra tiene una energía que nos equilibra y nos ayuda a conectar con nuestra esencia. Pasar tiempo en la naturaleza, observar los ciclos del universo y sentir la energía de los elementos se vuelve una práctica que nos llena de paz y claridad. Uno de los cambios más bellos del despertar de la conciencia es la capacidad de sentir gratitud por todo lo que experimentamos. Antes, podíamos dar por sentado muchas cosas, o enfocarnos en lo que nos faltaba. Pero al despertar, comenzamos a valorar cada instante, cada persona, cada aprendizaje. La gratitud se convierte en una práctica constante, y esto transforma completamente nuestra vibración. Nos damos cuenta de que, al agradecer lo que tenemos, abrimos espacio para recibir aún más bendiciones en nuestra vida. Sin embargo, esta transformación no significa que la vida se vuelva perfecta o que dejemos de experimentar desafíos. La diferencia es que, al despertar, enfrentamos cada situación con una nueva perspectiva. Nos volvemos más resilientes, más compasivos con nosotros mismos y con los demás, y más capaces de vivir con ligereza y confianza. Pero si el despertar de la conciencia cambia nuestra manera de vivir, también nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo podemos sostener este estado de expansión sin caer en viejos patrones? Para lograrlo, es esencial aprender a liberar las creencias limitantes que han moldeado nuestra percepción de la realidad. ¿Cuáles son esas creencias que nos impiden vivir plenamente? ¿Cómo podemos romperlas y abrirnos a una visión más amplia de la vida? Uno de los mayores obstáculos en el despertar de la conciencia son las creencias limitantes, esos pensamientos arraigados que moldean nuestra percepción de la realidad y que, muchas veces, nos impiden ver más allá de lo que hemos aprendido. Desde la infancia, hemos sido condicionados por la sociedad, la familia y la educación para aceptar ciertas ideas sobre quiénes somos, qué es posible y cómo funciona el mundo. Sin embargo, muchas de estas creencias no son verdades absolutas, sino construcciones que hemos adoptado sin cuestionarlas. Para expandir la conciencia y vivir con mayor plenitud, es esencial identificar y liberar esas limitaciones mentales. Las creencias limitantes pueden manifestarse en múltiples aspectos de nuestra vida. En el ámbito personal, pueden tomar la forma de pensamientos como no soy suficiente, no merezco ser feliz o no tengo el poder de cambiar mi vida. En lo profesional, pueden expresarse como el éxito es solo para unos pocos o debo sacrificarme para tener estabilidad. En la espiritualidad, pueden presentarse como solo lo que veo es real o no tengo conexión con el universo. Todas estas creencias funcionan como filtros que distorsionan nuestra percepción y nos impiden experimentar nuestro verdadero potencial. El primer paso para liberar estas creencias es identificarlas conscientemente. Muchas veces, operan en el fondo de nuestra mente sin que nos demos cuenta. Para detectarlas, podemos observar nuestras reacciones ante ciertas situaciones. Si algo nos genera miedo, frustración o resistencia, es probable que haya una creencia limitante detrás. Preguntas como ¿por qué creo esto? O ¿de dónde viene esta idea? Pueden ayudarnos a desenterrar pensamientos que han estado moldeando nuestra realidad sin que lo notáramos. Una vez que hemos identificado una creencia limitante, el siguiente paso es cuestionarla y desmontarla. En lugar de aceptarla como un hecho, podemos preguntarnos, ¿esto es realmente cierto? ¿Hay evidencia de que esta creencia es absoluta? ¿Podría haber otra manera de ver esto? Muchas veces, cuando analizamos nuestras creencias con objetividad, nos damos cuenta de que no tienen un fundamento sólido, sino que han sido inculcadas por otros y simplemente las hemos adoptado como propias.
Otro método poderoso para reprogramar la mente es cambiar la narrativa interna. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos tiene un impacto directo en nuestra percepción de la realidad. Si hemos pasado años diciéndonos no soy capaz, podemos empezar a reemplazar esa afirmación por soy capaz y merezco nuevas oportunidades. La repetición de afirmaciones positivas, junto con la práctica de la autoobservación, puede ayudarnos a transformar patrones de pensamiento que nos limitaban. El entorno también juega un papel clave en la expansión de la conciencia. Si estamos rodeados de personas que refuerzan creencias limitantes, será más difícil cambiarlas. Por eso, es importante buscar información y rodearnos de personas que nos inspiren. Leer libros que expandan nuestra percepción, escuchar historias de personas que han superado sus limitaciones y conectar con comunidades que comparten una visión más amplia del mundo nos ayuda a romper barreras mentales y a abrirnos a nuevas posibilidades. La meditación y la introspección son herramientas esenciales en este proceso. Cuando meditamos, nos damos cuenta de que nuestra identidad va más allá de los pensamientos y creencias que hemos acumulado. Nos conectamos con una parte más profunda de nosotros mismos, una conciencia que no está limitada por condicionamientos externos. A través de la meditación, podemos observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, permitiéndonos soltar lo que ya no nos sirve. Otro aspecto fundamental en la liberación de creencias limitantes es sanar el pasado. Muchas de nuestras percepciones han sido moldeadas por experiencias previas que nos dejaron heridas emocionales. Si en el pasado vivimos una situación de rechazo, es posible que hayamos desarrollado la creencia de que no soy digno de amor. Si fracasamos en un intento de alcanzar una meta, podemos haber adoptado la idea de que no soy lo suficientemente bueno. Sanar estas heridas implica reconocerlas, aceptar el aprendizaje que nos dejaron y liberarnos de la necesidad de seguir repitiendo esos patrones en nuestra vida. También es importante cultivar una mentalidad de posibilidad y expansión. En lugar de ver la vida desde la limitación, podemos empezar a preguntarnos, ¿y si todo fuera posible? ¿Y si realmente puedo cambiar mi realidad? Abrirnos a la posibilidad de que nuestra vida puede transformarse de maneras inesperadas es un acto de fe en el universo y en nuestro propio poder. La confianza en que siempre podemos aprender, crecer y evolucionar nos permite soltar el miedo al cambio y abrazar nuevas oportunidades. Uno de los mayores bloqueos para expandir la mente es el miedo a lo desconocido. A menudo, preferimos quedarnos en la comodidad de lo familiar, incluso si eso significa vivir en limitaciones. Pero cuando nos atrevemos a cruzar esa barrera, nos damos cuenta de que el mundo es mucho más vasto y lleno de posibilidades de lo que imaginábamos. Aprender a vivir en la incertidumbre, sin necesidad de tener todas las respuestas, nos permite experimentar la vida con una sensación de libertad y apertura. A medida que liberamos nuestras creencias limitantes, nuestra realidad comienza a cambiar. Dejamos de ver obstáculos donde antes solo veíamos barreras, y empezamos a reconocer oportunidades donde antes había miedo. La vida se vuelve más fluida, más alineada con nuestra verdadera esencia. Descubrimos que el universo no es un lugar hostil ni indiferente, sino un campo infinito de posibilidades esperando a que nos atrevamos a explorarlo. Pero liberar las creencias limitantes no es el único paso en el despertar de la conciencia. Para sostener este proceso y mantener nuestra vibración elevada, es fundamental comprender el papel de la energía en nuestra transformación. ¿Cómo influye nuestra frecuencia vibratoria en lo que experimentamos? ¿Cómo podemos aprender a elevar nuestra energía y mantenernos alineados con nuestra evolución? Cuando hablamos del despertar de la conciencia, no solo nos referimos a un cambio en la manera de pensar o en la percepción de la realidad, sino también a una transformación profunda en nuestra energía y vibración. Todo en el universo es energía, desde los pensamientos que tenemos hasta las experiencias que atraemos. Comprender cómo funciona esta dinámica nos permite alinearnos con el proceso de despertar y sostenerlo de manera consciente. La vibración de una persona está determinada por su estado emocional, sus pensamientos, sus creencias y la forma en que interactúa con el mundo. Cuando vibramos en frecuencias altas, sentimos paz, claridad, amor y gratitud. En cambio, cuando nuestra vibración es baja, experimentamos miedo, angustia, enojo o desesperanza. El despertar de la conciencia nos lleva inevitablemente a una elevación de nuestra vibración, pero para sostener este estado, es importante aprender a reconocer que la fortalece y que la debilita. Uno de los factores que más influye en nuestra vibración es la calidad de nuestros pensamientos y emociones. Cada pensamiento que tenemos emite una frecuencia, y cuando repetimos pensamientos negativos o limitantes, estamos enviando señales de baja vibración al universo. Esto no solo afecta nuestro estado interno, sino que también influye en lo que atraemos a nuestra vida.
En cambio, cuando cultivamos pensamientos de confianza, gratitud y expansión, nuestra energía se sintoniza con experiencias más elevadas. Las emociones funcionan de manera similar. Sentir miedo, enojo o resentimiento no es negativo en sí mismo, pero si nos quedamos atrapados en estos estados, nuestra vibración se mantiene baja y nos resulta difícil avanzar en el proceso de despertar. Por eso, es esencial aprender a gestionar nuestras emociones sin reprimirlas ni aferrarnos a ellas. La clave no es evitar sentir, sino aprender a liberar lo que ya no nos sirve para no quedarnos estancados en vibraciones densas. Otro aspecto clave en nuestra vibración es el tipo de energía con la que nos rodeamos. Los lugares, las personas y las situaciones que frecuentamos tienen un impacto directo en nuestro estado vibracional. Si pasamos tiempo en ambientes cargados de tensión, donde predominan la negatividad y la crítica, nuestra energía se verá afectada. En cambio, cuando estamos en espacios armoniosos, rodeados de personas que nos inspiran y nos elevan, nuestra vibración se mantiene alta y estable. La conexión con la naturaleza es una de las formas más efectivas de equilibrar nuestra energía. La Tierra emite una frecuencia natural que tiene la capacidad de armonizar nuestro campo energético. Caminar descalzo sobre la tierra, respirar aire puro, sumergirse en agua natural o simplemente pasar tiempo en entornos verdes nos ayuda a liberar energías densas y a recargarnos con vibraciones más elevadas. Otra herramienta poderosa para elevar nuestra vibración es el sonido y la música. Cada sonido tiene una frecuencia, y ciertas vibraciones pueden ayudarnos a armonizar nuestra energía. Mantras, cuencos tibetanos, frecuencias solfegio o incluso música clásica pueden actuar como un puente para elevar nuestra conciencia. Por otro lado, los sonidos caóticos, con letras cargadas de negatividad o agresividad, pueden afectar nuestro estado vibracional sin que nos demos cuenta. La alimentación también juega un papel importante en nuestra energía. Los alimentos procesados, llenos de químicos y con poca vitalidad, generan una vibración baja en el cuerpo. En cambio, los alimentos naturales, frescos y ricos en nutrientes aportan una energía limpia y vibrante. Comer de manera consciente, prestando atención a lo que ingerimos y cómo nos hace sentir, es una forma de cuidar nuestro campo energético. La respiración es otra clave fundamental. Cuando estamos en estados de estrés o ansiedad, nuestra respiración se vuelve superficial y entrecortada, lo que bloquea el flujo natural de energía en el cuerpo. Aprender a respirar conscientemente, con respiraciones profundas y pausadas, nos ayuda a restaurar nuestro equilibrio vibracional. Prácticas como la respiración diafragmática, el pranayama o simplemente dedicar unos minutos al día a inhalar y exhalar con atención pueden generar un cambio significativo en nuestro estado de conciencia. El despertar de la conciencia también nos lleva a desarrollar una mayor sensibilidad a las energías sutiles. Comenzamos a percibir cuando un espacio está cargado de energía densa, cuando una persona tiene un campo vibracional pesado o cuando una situación no es favorable para nosotros. Esta capacidad no es algo místico ni exclusivo de unos pocos, es una habilidad natural que todos tenemos, pero que muchas veces ha sido ignorada. A medida que expandimos nuestra conciencia, esta percepción se vuelve más clara y nos ayuda a tomar decisiones desde un estado de mayor alineación. Uno de los signos más evidentes de que estamos elevando nuestra vibración es la sensación de liviandad y fluidez en la vida. Las cosas comienzan a suceder de manera más armoniosa, las sincronicidades se hacen más frecuentes y sentimos que estamos en el camino correcto. En cambio, cuando nuestra vibración baja, todo parece volverse más difícil y denso. Esto no significa que nunca enfrentaremos desafíos, sino que aprenderemos a afrontarlos desde un estado de mayor equilibrio y claridad. También es importante comprender que nuestra vibración no es estática, sino que fluctúa constantemente. No podemos esperar estar siempre en un estado de alta frecuencia sin experimentar altibajos. Lo importante es desarrollar la capacidad de notar cuando nuestra energía se está debilitando y tomar medidas para restaurarla. El papel de la energía en el despertar de la conciencia es fundamental porque nos permite sostener el estado de expansión y crecimiento. No se trata solo de comprender la realidad desde un nivel mental, sino de experimentarla desde un estado vibracional elevado. La conciencia y la energía están intrínsecamente conectadas, y al aprender a trabajar con nuestra vibración, podemos mantenernos en armonía con nuestra evolución espiritual. Pero más allá de elevar nuestra energía, el verdadero desafío es mantener esa vibración en la vida cotidiana. No basta con experimentar momentos de claridad durante la meditación o en entornos favorables. El despertar de la conciencia debe integrarse en cada aspecto de nuestra existencia. ¿Cómo podemos sostener esta conexión en el día a día? ¿Qué prácticas pueden ayudarnos a mantener la conciencia elevada incluso en medio del caos y las distracciones del mundo moderno? El despertar de la conciencia no es un destino,
sino un camino que debemos recorrer con intención y compromiso. Experimentar momentos de expansión y claridad es una parte natural del proceso, pero mantener esa conexión en el día a día puede ser un desafío. En un mundo lleno de distracciones, preocupaciones y demandas externas, es fácil perderse en la rutina y desconectarse de nuestra esencia. Sin embargo, existen prácticas diarias que nos ayudan a sostener una vibración elevada y a vivir en armonía con nuestra evolución espiritual. Una de las herramientas más poderosas para mantener la conciencia elevada es la meditación. Esta práctica nos permite aquietar la mente, liberar pensamientos innecesarios y conectarnos con nuestro ser interior. No es necesario meditar durante horas, incluso unos minutos al día pueden marcar una gran diferencia. La clave está en la constancia. A través de la meditación, aprendemos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, lo que nos ayuda a mantener una perspectiva más clara y ecuánime frente a los desafíos diarios. Otra práctica esencial es la atención plena o mindfulness. Se trata de estar completamente presentes en cada momento, sin dejarnos arrastrar por pensamientos sobre el pasado o el futuro. Cuando estamos atentos, incluso las actividades más simples, como comer, caminar o respirar, se convierten en oportunidades para fortalecer nuestra conexión con el presente. La vida deja de ser una serie de tareas mecánicas y se transforma en una experiencia consciente y significativa. El cuidado del cuerpo y la energía también es fundamental. Nuestro estado físico influye directamente en nuestra vibración, por lo que es importante nutrirnos de manera consciente. Elegir alimentos naturales y frescos, mantener una hidratación adecuada y mover el cuerpo con actividades como el yoga, el tai chi o simplemente caminar en la naturaleza nos ayuda a sostener un estado energético armonioso. Además, prácticas como los baños de sol, la conexión con la tierra y el contacto con el agua son formas simples pero efectivas de limpiar y revitalizar nuestra energía. La respiración consciente es otra herramienta clave. En momentos de estrés o ansiedad, nuestra respiración se vuelve superficial, lo que afecta nuestro bienestar físico y emocional. Aprender a respirar de manera profunda y pausada nos ayuda a restaurar el equilibrio interno y a mantenernos en un estado de calma y claridad. Técnicas como la respiración diafragmática o el pranayama pueden ser muy útiles para regular la energía y liberar tensiones. El uso de afirmaciones positivas y la reprogramación mental nos ayuda a mantener una vibración elevada. La mente es una herramienta poderosa, y los pensamientos que repetimos constantemente influyen en nuestra percepción de la realidad. Al adoptar afirmaciones como estoy en armonía con el universo, soy un ser de luz y amor o confío en el proceso de la vida, estamos reprogramando nuestra mente para alinearnos con una realidad más expansiva. La repetición diaria de estas frases, especialmente al despertar y antes de dormir, nos ayuda a anclar nuevas creencias que nos sostienen en nuestro camino de evolución. Otra práctica fundamental es la gratitud. La gratitud nos permite enfocarnos en lo que tenemos en lugar de en lo que nos falta. Cuando expresamos agradecimiento, ya sea en voz alta, por escrito o mentalmente, estamos elevando nuestra vibración y atrayendo más experiencias positivas a nuestra vida. Un ejercicio poderoso es llevar un diario de gratitud, anotando cada día al menos 3 cosas por las que estamos agradecidos. Con el tiempo, esta práctica transforma nuestra percepción y nos ayuda a mantener una actitud positiva y abierta. La desconexión de las energías densas y la limpieza energética son necesarias para mantener la conciencia elevada. En nuestro día a día, estamos constantemente expuestos a información, emociones y vibraciones que pueden afectar nuestro estado energético. Para evitar que estas influencias nos desequilibren, es importante establecer momentos de desconexión. Reducir el consumo de noticias negativas, limitar la exposición a redes sociales y alejarse de conversaciones o ambientes tóxicos son maneras efectivas de proteger nuestra vibración. Además, realizar limpiezas energéticas con sahumerios, cristales o sonidos armónicos nos ayuda a liberar cualquier carga negativa acumulada. El acto de soltar y confiar en el universo también es una práctica esencial. Muchas veces, nos aferramos a preocupaciones, expectativas o situaciones que ya no nos sirven. Aprender a soltar el control y confiar en que todo sucede por una razón nos permite vivir con mayor paz y fluidez. Esto no significa que dejemos de actuar, sino que dejamos de resistirnos a lo que es y permitimos que la vida nos guíe con mayor armonía. Además, la lectura y el aprendizaje continuo nos ayudan a expandir nuestra conciencia. Exponernos a ideas inspiradoras, filosofías espirituales y conocimientos que nos impulsen a crecer nos mantiene en un estado de apertura y exploración. Leer sobre espiritualidad, conciencia y desarrollo personal nos permite recordar que siempre estamos en evolución y que el despertar es un proceso continuo. Otro aspecto clave para sostener la conciencia elevada es cultivar relaciones que nos nutran.
Las personas con las que compartimos nuestra energía tienen un impacto significativo en nuestra vibración. Es importante rodearnos de personas que nos inspiren, que nos eleven y que compartan una visión similar del crecimiento y la evolución. Esto no significa rechazar o excluir a quienes piensan diferente, sino priorizar conexiones que nos aporten equilibrio y bienestar. Por último, conectar con nuestra misión de vida nos ayuda a mantenernos alineados con nuestro propósito. Cada persona tiene un llamado único, algo que la impulsa a contribuir al mundo de una manera especial. Cuando nos conectamos con aquello que realmente nos apasiona, nuestra energía se expande y sentimos una sensación de realización y plenitud. No se trata solo de encontrar una carrera o un proyecto, sino de vivir cada día con la intención de aportar algo valioso al mundo, ya sea a través de la creatividad, el servicio a los demás o la expresión de nuestra autenticidad. El despertar de la conciencia no se trata solo de momentos de iluminación, sino de integrar este estado en cada aspecto de nuestra vida. Cuanto más cultivamos estas prácticas, más fácil se vuelve mantenernos en una vibración elevada y vivir en armonía con nuestra verdadera esencia. Pero una vez que hemos aprendido a sostener esta conexión, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos vivir en equilibrio con el universo y aplicar este despertar en nuestra vida cotidiana sin desconectarnos de la realidad? Para responder a esto, es necesario explorar cómo podemos vivir en armonía con el universo después del despertar. El despertar de la conciencia nos transforma profundamente, pero la verdadera prueba es cómo integramos esta nueva percepción en nuestra vida cotidiana. No se trata solo de experimentar momentos de claridad o expansión, sino de aprender a vivir en armonía con el universo en cada acción, pensamiento y decisión. Mantener el equilibrio entre la espiritualidad y la vida diaria es clave para sostener este estado y seguir creciendo sin desconectarnos de la realidad. Uno de los primeros cambios que experimentamos después del despertar es una nueva forma de relacionarnos con el flujo de la vida. Antes, tal vez intentábamos controlar cada aspecto de nuestra existencia, luchando contra lo que no entendíamos y resistiéndonos a lo inesperado. Sin embargo, al despertar, comprendemos que la vida tiene un ritmo natural y que, cuando fluimos con él en lugar de resistirnos, todo se alinea de manera más armoniosa. Aprendemos a confiar en el universo, sabiendo que cada experiencia tiene un propósito, incluso si en el momento no lo comprendemos. Esta confianza en el flujo de la vida nos lleva a desarrollar una actitud de rendición consciente. Rendirse no significa resignarse o dejar de actuar, sino soltar la necesidad de controlar los resultados y permitir que las cosas se desplieguen de manera natural. Cuando dejamos de aferrarnos a expectativas rígidas y aprendemos a fluir con lo que es, la vida se vuelve más liviana y llena de posibilidades inesperadas. Otro aspecto esencial de vivir en armonía con el universo es actuar desde la intuición y la conciencia plena. Una vez que despertamos, nos damos cuenta de que las decisiones no pueden tomarse solo desde la mente racional, sino desde un equilibrio entre la lógica y la intuición. Aprendemos a escuchar esa voz interna que nos guía y a confiar en las señales que el universo nos envía. En lugar de tomar decisiones basadas en el miedo o en la presión externa, comenzamos a actuar desde un estado de alineación con nuestra verdad interior. Para mantener esta conexión con el universo, es importante practicar la presencia y la observación consciente. Muchas veces, nos distraemos con preocupaciones sobre el futuro o nos quedamos atrapados en el pasado, perdiéndonos el único momento real, el presente. La práctica del mindfulness, la meditación y el simple acto de detenernos a respirar con intención nos ayudan a recordar que la vida sucede aquí y ahora. Cuanto más presentes estamos, más fácil es notar las señales del universo y responder a ellas con claridad. La gratitud sigue siendo una herramienta fundamental en este proceso. Vivir en gratitud es una forma de alinearnos con la abundancia del universo. Cuando agradecemos no solo lo positivo, sino también los desafíos y aprendizajes, nuestra energía se sintoniza con una frecuencia de aceptación y crecimiento. La gratitud nos ayuda a recordar que cada experiencia tiene un propósito y que, incluso en los momentos difíciles, hay una oportunidad para evolucionar. Otro pilar para vivir en armonía con el universo es cultivar la compasión y la empatía. A medida que despertamos, nos damos cuenta de que cada persona está en su propio camino de evolución y que no todos están en el mismo nivel de conciencia. En lugar de juzgar a quienes aún no han despertado, desarrollamos paciencia y entendimiento, reconociendo que cada alma tiene su propio proceso. Practicar la compasión nos permite relacionarnos con los demás desde un lugar de amor y aceptación, sin la necesidad de imponer nuestras creencias o esperar que todos nos comprendan. El desapego es otro aprendizaje clave. Soltar lo que ya no resuena con nuestra vibración es esencial para mantenernos en armonía. Esto puede significar dejar ir viejas creencias, relaciones que ya no nos nutren o hábitos que nos alejan de nuestra esencia.
El desapego no significa rechazo ni indiferencia, sino la capacidad de liberar aquello que ya ha cumplido su función en nuestro camino. Aprender a cerrar ciclos con gratitud nos permite avanzar sin cargas innecesarias. Para sostener el equilibrio después del despertar, también es fundamental establecer prácticas diarias de conexión con nuestra esencia. Ya sea a través de la meditación, la escritura reflexiva, la conexión con la naturaleza o cualquier otra práctica que nos ayude a centrarnos, estos hábitos nos permiten mantener la alineación con nuestra conciencia expandida. La constancia en estas prácticas es clave para evitar caer en patrones antiguos y recordar la verdad que hemos descubierto. Otro punto importante es aprender a manejar la energía y proteger nuestra vibración. Después del despertar, podemos notar con mayor claridad cómo ciertas personas, ambientes o situaciones afectan nuestra energía. No se trata de evitar la realidad ni de aislarnos, sino de ser conscientes de lo que nos eleva y lo que nos drena. Proteger nuestra vibración implica elegir con intención dónde ponemos nuestra atención y energía, estableciendo límites saludables y rodeándonos de personas y experiencias que nos nutran. El despertar de la conciencia también nos lleva a comprender que no estamos separados del mundo, sino que somos parte de una red interconectada. Vivir en armonía con el universo significa actuar desde la conciencia de unidad, comprendiendo que lo que hacemos y sentimos afecta al todo. Esta comprensión nos motiva a actuar con mayor responsabilidad, buscando contribuir de manera positiva a la vida de los demás y al bienestar del planeta. Por último, vivir en armonía con el universo después del despertar significa recordar que este proceso nunca termina. El crecimiento espiritual es infinito, y cada nivel de expansión nos lleva a nuevas preguntas, nuevos desafíos y nuevas oportunidades de aprendizaje. No hay un punto final en este camino, solo una evolución constante que nos permite experimentar la vida con mayor profundidad y significado. Pero si el despertar de la conciencia nos transforma a nivel individual, también nos lleva a una pregunta aún más grande. ¿Qué impacto tiene este proceso en la humanidad? ¿Cómo podemos contribuir al despertar colectivo? Para comprender el propósito más profundo de este camino, es necesario explorar cómo nuestro despertar personal influye en el despertar global de la conciencia. El despertar de la conciencia no es un proceso aislado ni exclusivo de algunas personas. A medida que más individuos comienzan a experimentar esta transformación, el impacto se extiende a nivel colectivo, generando cambios profundos en la humanidad. Este proceso no solo tiene el propósito de elevar nuestra percepción individual, sino de contribuir a la evolución de la conciencia global, creando un mundo más armonioso, consciente y conectado. Durante siglos, la humanidad ha vivido bajo estructuras basadas en el miedo, el control y la desconexión de la esencia espiritual. Sin embargo, en los últimos años ha habido un cambio notable. Más personas han comenzado a cuestionar las viejas formas de vida, a buscar respuestas más profundas y a conectar con una verdad que va más allá de lo material. Este despertar global no es una coincidencia, es un reflejo de un proceso de evolución que la humanidad está atravesando en este momento. Una de las manifestaciones más evidentes del despertar colectivo es el aumento del interés en la espiritualidad y la expansión de la conciencia. Cada vez más personas se sienten atraídas por la meditación, la conexión con la naturaleza, las prácticas energéticas y el desarrollo personal. La ciencia también ha comenzado a explorar conceptos que antes solo se encontraban en tradiciones espirituales, como la interconexión de todas las cosas, la influencia de la mente en la realidad y la existencia de dimensiones más allá de lo físico. Este despertar no solo se manifiesta en la búsqueda espiritual, sino también en la transformación de la sociedad. Las estructuras basadas en la separación y el miedo están comenzando a desmoronarse, y en su lugar, están surgiendo nuevos paradigmas centrados en la cooperación, la conciencia ecológica y el bienestar integral. Las personas ya no aceptan sin cuestionar lo que antes se daba por sentado, sino que buscan nuevas formas de vivir, trabajar y relacionarse desde un estado de mayor autenticidad y alineación. Sin embargo, el despertar colectivo no ocurre sin resistencia. Cuando la conciencia se expande, los sistemas basados en el miedo intentan aferrarse con más fuerza a su control. Es por eso que, en muchos casos, podemos ver un aparente aumento del caos, la división y la confusión en el mundo. Pero lejos de ser un retroceso, esto es una señal de que algo más grande está ocurriendo. Las viejas estructuras están colapsando porque una nueva realidad está emergiendo. En este contexto, el papel de quienes han despertado es fundamental. Cada persona que eleva su conciencia contribuye a la transformación del todo. Cuando una persona cambia su vibración, afecta no solo su propia vida, sino también la energía de quienes la rodean. El despertar no es solo un proceso individual, sino un acto de servicio al mundo. Pero, ¿cómo podemos contribuir activamente a este despertar global? Uno de los primeros pasos es compartir nuestra luz sin imponerla. Muchas veces,
Cuando despertamos, sentimos la necesidad de que los demás vean lo mismo que nosotros. Sin embargo, cada persona tiene su propio ritmo y su propio camino. En lugar de tratar de convencer o forzar a otros, la mejor forma de inspirar es a través del ejemplo. Cuando vivimos desde la autenticidad, la paz y la conciencia, nuestra energía se convierte en una invitación para que otros también despierten. Otra manera de contribuir al despertar colectivo es practicando la compasión y el entendimiento. No todas las personas están listas para cuestionar su realidad, y es normal que haya resistencia o incluso rechazo ante nuevas formas de ver el mundo. En lugar de juzgar a quienes aún no han despertado, podemos cultivar la paciencia y el respeto por sus procesos. Todos estamos en diferentes etapas del viaje, y cada uno tiene su propio momento de expansión. El despertar colectivo también requiere acciones concretas en el mundo material. No basta con elevar nuestra vibración en la meditación si luego seguimos alimentando sistemas que perpetúan la desconexión y el sufrimiento. Podemos contribuir al cambio eligiendo conscientemente cómo consumimos, cómo nos relacionamos con el medio ambiente y cómo participamos en la sociedad. Cada elección, por pequeña que parezca, tiene un impacto en la vibración del planeta. La conexión con la naturaleza es otro aspecto clave en este proceso. La Tierra también está atravesando su propio despertar, y cuando nos alineamos con su energía, nos volvemos agentes de equilibrio y sanación. Pasar tiempo en la naturaleza, cuidar el medio ambiente y reconocer la conexión sagrada que tenemos con el planeta nos ayuda a fortalecer la red de conciencia que está emergiendo. Uno de los mayores desafíos en este proceso es mantenernos firmes en nuestra luz sin dejarnos arrastrar por la negatividad del mundo. Es fácil desanimarse cuando vemos conflictos, injusticias o sufrimiento a nuestro alrededor, pero es en esos momentos cuando más necesitamos sostener nuestra vibración. No significa ignorar lo que ocurre, sino abordarlo desde un estado de conciencia elevada, buscando soluciones en lugar de alimentar el miedo y la desesperanza. El despertar de la conciencia no se trata solo de buscar nuestra propia evolución, sino de comprender que todos estamos conectados y que nuestro crecimiento individual tiene un propósito mayor. Cuando despertamos, nos convertimos en faros de luz en un mundo que aún está en proceso de recordar su verdadera esencia. Y si cada uno de nosotros puede sostener su luz y vivir desde la conciencia, entonces el mundo inevitablemente cambiará. No porque intentemos forzar ese cambio, sino porque la vibración del planeta se eleva con cada persona que elige vivir desde la verdad, el amor y la conexión. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Sientes que tu despertar está contribuyendo al cambio global? ¿Qué acciones puedes tomar para compartir tu luz y ayudar a la expansión de la conciencia en el mundo? Si te gusta nuestro contenido, puedes seguir explorando los vídeos que aparecerán a continuación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones, para que sigamos elevándonos juntos en este despertar espiritual.